Vamos a presentar esta noche a nuestro conferencista, el magíster Eduardo González. Eduardo González Rodríguez es máster en liturgia y máster en educación cristiana del Seminario Teológico Calvin, Michigan, Estados Unidos. También cuenta con una licenciatura en estudios bíblicos de el Kuiper College, Michigan, de Estados Unidos. El máster González asumió su llamado pastoral en el año 2007 y desde entonces se ha desempeñado en diferentes cargos como ser director eclesial y pastor de la Iglesia Central Vida Abundante de Tegucigalpa desde el año 2018, pastor de jóvenes, director de liturgia, predicador y conferencista internacional en temas tales como el arte del matrimonio, el arte de la comunicación, matrimonio y finanzas, amor y respeto, el círculo virtuoso en el matrimonio, perspectivas del matrimonio, reino, reforma y vocación. Él es pastor, ¿verdad?, para matrimonios, consejero matrimonial y familiar, y junto a su esposa, que esta noche está aquí también, Ruth Arita, durante sus 18 años de casados, han asumido el compromiso de invertirse en otros matrimonios. Eduardo y Ruth son padres de Josué y Daniel. Recibamos con un aplauso esta noche al magíster Eduardo González, quien va esta noche a disertar sobre el tema Reforma, Matrimonio y Familia. Los dejamos con todos ustedes. Muchas gracias por esa presentación. Déjenme ajustarme un poquito. Quiero agradecer al Seminario Teológico de Honduras por el trabajo que hace, por el impacto que tiene en nuestra nación. Y quiero agradecerle, rectora, porque continúan haciendo este trabajo. Quiero brindarles un fuerte aplauso. También agradecer la presencia del presidente del claustro pleno aquí entre nosotros con un poderoso grupo de matrimonios, a quien recibimos también con ánimo. Y quiero dar la bienvenida a todos que apoyan el Seminario Teológico de Honduras, a todos los que están aquí presentes en este auditorio, pero también reconocer a todos los que están siguiendo esta transmisión, los que están en el salón virtual para esta conferencia. Y quiero pedirles, invitarles a que puedan estar concentrados, a que puedan dedicar también este tiempo para poder escuchar. Entiendo que entre los que están en este auditorio virtual hay estudiantes del Seminario Teológico, habrán muchos matrimonios, pero habrán muchos solteros. Y quiero comenzar diciendo esto: esta conferencia, y de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que la Reforma retomó para nosotros, el matrimonio y la familia no es solamente para los casados. El matrimonio y la familia es un tema para todos, un tema de suma importancia para todos. Así que quiero darles la bienvenida, pero también quiero invitarles a permanecer conectados, concentrados, a que podamos, retomando de la Reforma también, que podamos convertirnos en esos promotores y defensores que necesitamos para el matrimonio hoy. Y quiero felicitarles también por tener esta conferencia anual de la Reforma, del Día de la Reforma. Porque la Reforma no solamente es para nosotros un ejercicio académico histórico, y no es eso lo que vamos a hacer hoy. La Reforma para nosotros es esa necesidad constante de regresar a la palabra de Dios como nuestro fundamento. Así que no fue algo que se dio en el pasado, sino que es
una acción que nosotros estamos constantemente retomando. De la Reforma somos herederos y retomamos sus principios y valores no como un ejercicio académico histórico, sino como sus hijos, como sus deudores, guardadores y promotores para nuestro tiempo. Y cuando repasamos la historia, reconocemos que al devolver la Biblia al pueblo en su lengua vernácula, los reformadores no solo estaban llevando a cabo una revolución eclesiástica o espiritual, sino un fenómeno social y cultural cuyas consecuencias seguimos contemplando hoy. Dos siglos sobre los católicos. Hasta finales del siglo XVIII no eximirá Carlos III de España de su carácter infamante al trabajo manual. Para ese entonces, Inglaterra ya había experimentado el inicio de la revolución industrial e iniciado una hegemonía económica que duraría hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Una grandísima diferencia con un sencillo valor: tener la perspectiva correcta del trabajo que la Biblia nos enseña. Y para nosotros en esta noche, vamos a estar examinando la familia y su fundamento, el matrimonio, y viendo cómo estos son idea de Dios, a pesar de cualquier expresión o modelo actual sobre el matrimonio, sobre esta institución, sobre la familia. La familia tiene una forma original. Y de esta forma original, nosotros debemos calcar nuestro matrimonio y nuestra familia para que refleje la gloria con la cual Dios la ha creado. Y quiero repetir eso. Y quiero que recordemos cuando posiblemente en estudios sociales, porque a los maestros de estudios sociales les gustaba esto, dejar tareas de calcar. ¿Recuerdan los mapas? ¿Recuerdan pintar los mapas? ¿Recuerdan lo que hacíamos? Mi papá siempre tenía su escritorio de dibujo y tenía el papel cebolla, le decía yo, pero me dijeron que era papel calca, el que tenía que, o es el término correcto. Y uno tomaba, ¿qué? El original, el libro original, y sobre el original poníamos nuestra copia. Y empezábamos a trazar lo más parecido posible y luego a llenar con aquellos colores. Ese es el trabajo al cual somos llamados nosotros, a poder ver el original y poner nuestra copia sobre ese original para trazar, para calcar lo más cercano posible. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio y nuestra familia refleje la gloria con la cual Dios lo ha creado. Y para eso les pido que regresemos a 1517. Es el año que tomamos, ese momento que tomamos como el eje de la historia, el punto de inflexión. Habían habido algunos intentos, muchos prerreformadores que conocemos con un ímpetu de esta necesidad de transformación. Pero podemos ver en la historia cómo 1517 y ese 31 de octubre, cuando Martín Lutero clava esas 95 tesis, podemos ver, identificar ese momento como ese punto de inflexión, de transformación. Así que quiero que regresemos a 1517, pero que veamos la deforma, cómo nos habíamos alejado de la forma original para poder hablar de la reforma entonces sobre el matrimonio y sobre la familia. En la Edad Media, la familia y el matrimonio no gozaban de buena reputación.
Lo más valorado, puro y santo era la castidad y esos votos de castidad, conocidos como el celibato. Muchos de los padres de la iglesia, aquellos teólogos y eruditos que admiramos por sus escritos, por sus enseñanzas, tenían una visión distorsionada de la familia y en especial del matrimonio. Incluso desde el siglo IV ya, Jerónimo comparaba a la virginidad, la viudez y el matrimonio. Y de estos tres, otorgaba a la virginidad un valor numérico de 100, sobresaliente. A la viudez, uno de 60. Pasaban, pero raspaditos. Y al matrimonio, tan solo de 30. Aplazados. Este fue el mundo en el que creció Lutero. Y quiero que cuando escuchemos las palabras de Lutero, recordemos quién era Lutero. Quizás de lo más característico de su ser era su honestidad y su autocrítica. Todas las crisis que Lutero sufrió como monje era por querer verdaderamente vivir una vida dedicada al Señor. Y toda su frustración consigo mismo es porque nunca pudo en sus propias fuerzas poder vivir esa vida. Y este monje, honesto y autocrítico, dice, luego de su conversión, él recuenta el desprecio con el que se veía el matrimonio en su época. Y dice, cuando yo era niño, el matrimonio era considerado tan infame a causa del celibato impío e impuro que pensé que no podría imaginar una vida matrimonial sin pecado. Porque todos estaban convencidos de que si alguien deseaba vivir una vida santa y agradable a Dios, nunca debía convertirse en esposo, sino vivir una vida en castidad y hacer voto de celibato. Por eso muchos hombres que se habían casado se convertían en monjes o en sacerdotes llamados despreciables, sacrificuli, después de la muerte de sus esposas. Estos querían dedicar su vida al Señor, querían dedicar su vida como monjes, como sacerdotes, pero como habían sido casados, cargaban con esa mancha. Esa era la perspectiva del matrimonio y por ende de la familia en el tiempo de Lutero. Sin embargo, Lutero cambió este punto de vista. Uno de los puntos más importantes de las transformaciones de mentalidad más importantes de la Reforma es el reconocimiento del sacerdocio universal de todos los creyentes. Hemos estudiado esto, hemos repasado esto, pero tenemos que poder entender cómo este gran cambio de mentalidad viene a afectar directamente a la familia. Antes de la Reforma, quienes educaban a los hijos en los asuntos más importantes de la vida, que eran los asuntos de fe, antes de la Reforma era la iglesia. Y la iglesia lo hacía primordialmente a través de las imágenes, con la mejor de las intenciones, pero alejándonos de la palabra, de lo que la palabra enseña. Eran las imágenes las que hablaban el lenguaje que las personas no podían entender. Entonces las imágenes traducían para ellos cuál era el mensaje del evangelio, pero de ahí venían esas distorsiones, de ahí la iglesia enseñaba de acuerdo a su bienestar, más que todo económico, y de ahí vienen las distorsiones. Pero cuando Lutero reconoce en la palabra el sacerdocio universal de todos los creyentes, retoma pasajes como Deuteronomio 6, que nos dice en el verso 2, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda la vida.
Y dice, si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Este es el pasaje que conocemos luego en el verso 4 como el Shema Israel. Escucha Israel. Y luego dice, debes comprometerte a cumplir cada uno de estos mandamientos. Verso 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y Lutero va viendo cómo ese sacerdocio universal se aplica específicamente en el hogar. Lutero elevó el matrimonio y la vida familiar a un lugar de respeto y honor en la iglesia y la sociedad. Colocó, y me alegra que lo haya resaltado, Lutero colocó la casa en el centro del universo, significando que lo que sucede en la casa tiene un impacto universal, mucho más allá del alcance de ese hogar. Y nosotros lo sabemos. Sus enseñanzas y más que todo sus prácticas, porque Lutero no solamente era un monje que después decidió casarse con una monja, sino que animaba a otros a hacerlo. De hecho, la denuncia de muchos de sus detractores es que lo que le pasa a ese monje que se ha enloquecido es que en realidad lo que quiere es casarse, tener mujer, vivir la vida, ¿verdad? Que otros pueden vivir. Esa era la acusación, porque él no solamente lo enseñó, sino que lo vivió en carne propia. Así que sus enseñanzas y prácticas fueron tan radicales y de tan amplio alcance que algunos eruditos argumentan que además de la iglesia, el hogar es la única esfera de la vida a la que la reforma afectó directa y profundamente. Y de ahí, de ese hogar, de ese cambio de la visión de la familia y del matrimonio, de ahí viene el cambio profundo evidenciado en la sociedad y todas sus demás esferas. Esto es algo profundo. Es una transformación significativa, trascendental. Y por eso debemos prestar nuestra atención al matrimonio. Lutero también describió cómo el propósito principal del matrimonio era tener hijos. Sin embargo, advirtió que se trataba más que solo de producir hijos, sino de criar hijos piadosos. Y escuche lo que dice acerca del trabajo de los padres. Y todos los que somos padres y todos los que alguna vez vamos a llegar a ser padres, prestemos atención. Lutero lo describió de la siguiente manera. Los padres, dice, no pueden hacer mejor trabajo ni hacer nada más valioso para Dios, para la cristiandad, para todo el mundo, para ellos mismos y para sus hijos, que educar bien a sus hijos. Y lo repito porque esto vale la pena. Le dice a los padres no pueden hacer mejor trabajo ni hacer nada más valioso para Dios, para la cristiandad, para todo el mundo, para ellos mismos y para sus hijos, que educar bien a sus hijos. Y Lutero lo llamó una especie de vocación espiritual, el ser padres, mayor que todas las buenas obras de la iglesia. Padres, tenemos un trabajo divino en casa que tiene un impacto universal. No olvidemos ese trabajo. Y toda la transformación de la idea del matrimonio en la cultura fue evidenciada a través de las artes. Y quiero llegar a tocar este tema. Porque las artes
tienen una función doble en la cultura. Y lo hemos visto de manera negativa cuando hablamos de la televisión, ¿verdad? Y se habla, ¿la televisión representa lo que está sucediendo en la sociedad o la televisión incentiva lo que está sucediendo en la sociedad? ¿Verdad? Y se denuncia y dice, no, pero es que vemos tanta violencia en la sociedad porque la televisión tiene un montón de violencia, pero la televisión dice, nosotros mostramos violencia porque eso es lo que hay en la sociedad. Y la respuesta es que ambas son ciertas. Las artes representan, pero en esa representación también afirman y también traen esa transformación en la cultura. Así que quiero retomar algunos ejemplos de cómo el arte de la Reforma enarbola junto a la Biblia valores que son representativos de la transformación que se está dando y que a la vez afirman esta transformación. Y lo voy a hacer exclusivamente con el tema que tenemos esta noche, que es el matrimonio y la familia. Y quiero que tomemos 3 ejemplos. El primer ejemplo es una pintura de Dirk Jacobs. 33 años después de que Lutero clavara sus 95 tesis en 1550. Esto es un tiempo bien corto para hablar de una transformación cultural. Esto es un tiempo cortísimo. Pero 33 años, Dirk Jacobs está pintando algo completamente nuevo. Nosotros vemos y decimos, 2 señores ya mayorcitos, como que no entendemos la belleza de lo que está pintando, pero tenemos que recordar, el arte antes de la Reforma mayormente se basaba en temas escatológicos, muy enfocados en el pecador, y pasar de eso a esta hermosa pintura que tenemos de Dirk Jacobs es una transformación grandísima. Su padre era Jacob Cornelis. Y lo que hace este pintor es que toma el estilo de autorretrato, porque esa pintura es de un autorretrato, pero en lugar de pintarse a sí mismo, él pinta a su padre pintando un autorretrato de su madre. Es una transformación grandísima en lo que está representando las artes en esta pintura de Dirk Jacobs. Y no solamente eso, para mí resalta también cómo la mirada de ambos personajes de esta pintura están en quien observa la pintura, que a la vez es quien la pinta, es su hijo. Y nosotros hemos escuchado esto, pero este pintor lo capta de una manera tan hermosa. Dice, matrimonio no es vernos a los ojos, sino es mirar en una misma dirección. Y podemos ver que esa visión de este matrimonio son sus nuevas generaciones, porque es su hijo quien los está pintando. Una pintura maravillosa. Y detrás de esa mujer, de esa madre, tenemos un cielo abierto e iluminado. Maravilloso. Me quiero quedar en las pinturas, porque para mí las artes dicen tanto de la cultura. Pero vamos a pasar a la siguiente. Quizás el pintor más reconocido de los que voy a presentar, es Rembrandt. Rembrandt pintó esto en 1641. Y esta pintura se llama El predicador menonita Anslo y su esposa. Una pintura maravillosa. Rembrandt es reconocido por con pocos trazos poder expresar muchísimo a través de la pintura. Lo segundo que tenemos que notar en las pinturas de Rembrandt es de dónde emana la luz. Siempre es importante reconocer de dónde emana la luz. Y en esta pintura, Rembrandt enfatiza la fuente de luz porque pone un candelabro
En ese candelabro solo hay una candela y esa candela está apagada. Y aún así, la luz emana de la palabra de Dios, la cual esta pareja está estudiando. Y el objeto de luz es importantísimo. ¿Quién es la persona más iluminada por esta fuente de luz? Es la esposa de Anslo, de este predicador menonita. Y hablábamos de cómo con pocos trazos Rembrandt puede representar mucho, en los gestos puede decir mucho. Y quiero que notemos los rostros de ambos, de Anslo y de su esposa. Y quiero que veamos la boca de ambos. Cuando vemos a Anslo, podemos ver cómo parece que Anslo es el que está hablando. Pero cuando regresamos y vemos a su esposa y vemos el rostro de su esposa, podemos ver cómo ella es la que está hablando. Este es un diálogo abierto, iluminado por la palabra entre este esposo y su esposa. Una pintura maravillosa, un cambio cultural reflejado inmenso, una distancia, un abismo entre lo que era la pintura antes de la Reforma y estas imágenes que ahora tenemos. Y quiero que llevemos el impacto de la Reforma hasta el siglo pasado, el siglo XX, porque de estas imágenes tenemos una de las pinturas